Comencemos el estudio de los pares craneales mixtos con el 5. ¿Cómo te llamas? Yo soy el trigémino. Háblame de tu trayecto. Bueno, yo me origino aparentemente en la cara anterolateral del puente, en la fosa craneal posterior. Allí tengo por encima a la arteria cerebelosa superior y medialmente un poquito alejado al tronco basilar adelante. Lo hago por dos raíces, una raíz delgada esta, que es motora y es medial, y una raíz gruesa, abombada, que es la raíz sensitiva, que es lateral a la precedente y la tapa. Allí en la fosa craneal posterior me voy a la fosa craneal media encima de la cara anterosuperior del peñasco y encuentro mi fosita, en mi fosita un ensanchamiento, en la fosita trigeminal, el ganglio trigeminal o de Gasser. Allí estoy en toda la punta del peñasco en la cara anterosuperior. Bueno, me divido en mis tres ramas terminales V1, V2 y V3. V1 es el nervio oftálmico, quien entra al seno cavernoso y busca a la fisura orbitaria superior para salir del cráneo y entrar en la órbita donde él llega. El V2, el maxilar, que sale del cráneo por el agujero redondo, va en el piso del seno cavernoso y se va a distribuir en la fosa pterigopalatina, mientras que el V3, el mandibular, sale del cráneo por el agujero oval para distribuirse en la fosa infratemporal. Veamos las ramas de V1. V1 da un ramo meningio recurrente para la tienda del cerebelo antes de dar sus tres ramas clásicas dentro de la órbita, que son el naso ciliar, la rama más medial. Luego una rama intermedia por el techo de la órbita, que es el nervio frontal. Y una rama lateral, que es el nervio lagrimal, que de una vez te doy cómo termina. Termina en la glándula lagrimal, pero terminan de un ramo importante, comunicante con el nervio cigomático orbitario del maxilar. Va por la pared lateral y piso de la órbita. ¿Cuáles son las ramas del nasociliar? Son tres. Los nervios ciliares largos, que llegan a inervar hasta la córnea y el iris. Aquí te lo puse como un tenedor en el ojo. Los nervios etmoidales, anterior y posterior, que en la pared medial de la órbita van ahora a la cavidad nasal en el techo. Y por fin el nervio infratroclear, que lo hace en la pared medial de la órbita por debajo de la incisura y se divide en ramitas sensitivas que van al saco lacrimal y la conjuntiva del ojo, una a la raíz de la nariz y esta, la más larga, se va por todo el medio de la nariz hasta la punta de la nariz, la rama descendente. Por fin el nervio frontal, la segunda rama, me da dos nervios clásicos. El supraorbitario, nervio del médico, porque sale por el agujero supraorbitario para inervar la piel de la frente y de toda la región frontal, la glabela y el párpado superior. Y el nervio supratroclear, que lo hace en la incisura supratroclear medial a esta, para inervar también parte de la raíz de la nariz y el párpado superior. Ahora veamos a V2, el nervio maxilar. Bueno, este nervio, una vez que llega a la fosa pterigopalatina, se va a ir por la fisura orbitaria inferior. ¿A dónde? Al piso de la órbita, donde labra su conducto infraorbitario para salir al exterior como nervio infraorbitario, dando la rama para el párpado inferior, la rama para la porción lateral de toda la nariz, incluyendo las alas nasales, y para el labio superior. ¿Qué otras ramas me das en tu trayecto? La más importante es aquí, antes de entrar a la fisura orbital inferior, en la propia fosa pterigopalatina, el ramo comunicante con el ganglio pterigopalatino, el ganglio de Pepe. De allí salen los nervios, primero, uno para arriba, el efenopalatino, que se va a ir por el agujero efenopalatino para la cavidad nasal. Luego da los nervios palatinos hacia abajo, que van a irse, como ustedes saben, en todo el vértice de esa fisura para labrar sus propios conductos palatinos. El menor llega atrás en el agujero palatino menor, en la bóveda palatina, y el mayor recorre la bóveda palatina hasta el agujero incisivo
como ustedes saben, para una anastomosis que hará con las ramas del esfenopalatino. Luego este nervio hacia arriba, antes de entrar, este nervio que se va por la fisura orbitaria inferior es el nervio cigomático orbitario, que va a recorrer piso y se va por la pared lateral de la órbita para comunicarse con el nervio lagrimal, importante desde el punto de vista teórico, el nervio cigomático orbitario. Por fin da el nervio para las muelas, antes de entrar ahí mismo, en la ptericopalatina, en la cara posterior del maxilar, los alveolares posteros superiores, en su recorrido en el conducto infraorbitario de los alveolares medios y los alveolares anteriores para los premolares y los incisivos. Te dibujo al final el ramo meningio para las meninges, ¿no? En la fosa craneal. Ahora veamos el V3, el nervio mandibular. Este nervio, una vez que atraviesa el agujero oval y se ubica en la fosa infratemporal, los músculos pterigoideos le hacen un sándwich. Y su novia es la arteria maxilar que lo cruza en forma horizontal. Así se acerca a la cara interna de la rama de la mandíbula para terminar en sus ramos terminales. El nervio lingual, que es la división anterior, y el nervio alveolar inferior, que es la división posterior. ¿Cuáles son las ramas del nervio mandibular? Bueno, la rama meningia, que siempre la dan estos nervios, la da antes y la da en la fosa craneal media. Y luego viene dentro de la fosa infratemporal el ramo comunicante con el ganglio óptico de ciudad óptica. De este ganglio sale el nervio auriculotemporal, que le hace un ojal a la arteria meningia media cuando ella va a recorrer el agujero espinoso. Este nervio da ramitas, el aurículo-temporal, primero para la glándula parótida, aunque este nervio mandibular no inerva la glándula parótida, él se lo va a prestar después al glosofaringio, esta rama y este nervio. Después da la rama temporal para el músculo temporal, que es motora, y para la porción sensitiva de la sien. Y una rama que es para la oreja, la rama auricular, para la porción posterior de la cara externa del oído. Hacia adelante da el tronquito que yo llamo MP3. Este es el tronco para todos los músculos masticadores, vale decir, el temporal, el macetero, los pterigoideos medial y lateral. Un ramito sensitivo que es el ramo bucal, que va a inervar la mejilla. Y por fin vemos dos ramos que yo llamo los tensores. El tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Veamos ahora el nervio lingual, la rama terminal, la división anterior. Este nervio recorre lo mismo que el hipogloso, que es su novio. Entra también en un sándwich entre el miloioideo y el hiogloso. Y así se va a distribuir en la base, en el piso pues de la boca, base, para irse a la punta de la lengua y dar los ramitos linguales e inervar los 2/3 anteriores de la lengua para el mordisco, el dolor en la lengua. Toda esa sensibilidad la da el lingual. Ahora veamos el alveolar inferior, la división posterior terminal. Entra en su agujero alveolar inferior o dentario inferior de la mandíbula, que está en la rama de la mandíbula. Entra el cuerpo en el conducto mandibular, dentro del hueso. Y sale hacia adelante, hacia la cara, en el agujero mentoniano como nervio mentoniano, dándole inervación al labio inferior y al mentón, a la piel del mentón. Las ramas que da el alveolar inferior son unas ramas motoras para el vientre anterior del bigástrico, la dan el recorrido antes de entrar en el conducto, y la rama del músculo miloioideo. Por último, obviamente, entran los conductos alveolares para todos los dientes inferiores mediante los nervios dentarios inferiores, todo, desde las muelas hasta los incisivos. Vamos a analizar tetrigémino. Bueno, lo primero que debo decir en mi análisis es que tengo 3 componentes. Un componente motor,
que es eferente visceral especial único para los músculos masticadores, que son de origen branquial. Un componente y dos componentes sensitivos, uno azul, que es para el dolor de cabeza en general, aferente somático general, y un componente también aferente que es para controlar la mordida que tú haces con el macetero. Ese es el componente APGI de receptores profundos musculares, el verde. Vamos a ver dónde está el origen real del EB. Mi origen real está aquí, en el tercio superior del tegmento pontino, y mediante el núcleo masticatorio del trigémino. De allí mi axón debe irse exclusivamente por la raíz motora, la raíz delgada, pasar por el ganglio sin pena ni gloria, e irme solamente por B3, el nervio mandibular. El nervio mandibular es mixto, pero es el único que lleva fibras motoras. ¿Para qué? Para los músculos masticadores, para el vientre anterior del digástrico y para el miloioideo. Ahora analízame tu componente ASG, tu dolor de cabeza. Bueno, a pesar de que puedo agarrarlo de las meninges, me gusta agarrarlo también en los componentes, el B1 de los ciliares largos, para agarrar el nasociliar e irme por B1, por ejemplo, por oftálmico. Pero también lo puedo hacer por el B2 mediante un dolor de muela, las muelas de arriba, irme por el maxilar, o también lo puedo hacer con un mordisco en la lengua, irme por el nervio lingual y agarrar el mandibular, porque los 3B, B1, B2 y B3 llevan fibra sensitiva, como ustedes saben. Y de allí llegar a mi primera neurona, que está en el ganglio trigeminal de la vía. Sí, aquí no hay sinapsis porque eso es una neurona pseudomonopolar. De aquí sale el axón central, que se debe ir solo por la raíz gorda, porque es sensitiva, y terminar en mi segunda neurona de la vía del dolor, que si termina en el sensorio principal es para tacto discriminativo, epicrítico, o puede terminar en el núcleo del tracto espinal del trigémino, que es para tacto, dolor y temperatura. A partir de aquí, el axón puede hacer dos cosas: cruzarse por delante del núcleo masticatorio, formando la vía trigeminal ventral, o quedarse del mismo lado pasando por detrás del núcleo masticatorio, formando la vía trigeminal dorsal, que es ipsilateral. Y aquí se cumple que, como está gobernada por par craneal, es consciente y debe ser cruzada y directa. De aquí haciendo por todo el mesencéfalo a buscar mi tercera neurona en el tálamo, que está en el núcleo ventral postero medial del tálamo. No lo pierda, porque esta es la sensibilidad de la cabeza. De aquí mis axones van a irse por la rodilla de la cápsula interna, formar la radiación talámica superior y terminar en la cuarta neurona, en el pie del giro poscentral, donde está representada, según nos enseñó el profesor Penfield, cercana a la cisura de Silvio, en el giro poscentral. Ahora analicemos el componente verde, cómo regular el tono muscular, la mordida, la presión, más suave, más lento. Y yo la comienzo siempre en los receptores del macetero. Aquí te lo pinto, me voy poco en el MP3, sigo el nervio mandibular, que es el único, bueno, que lleva este tipo de fibras, y llego y paso sin pena ni gloria por el ganglio trigeminal. Aquí ni siquiera tengo neuronas, qué locura. Me voy por la raíz sensitiva, haciendo por el puente y mesencéfalo, y me fui por la raíz sensitiva y llego a mi primera neurona, que está en el núcleo mesencefálico del trigémino, que es un ganglio que nunca migró. La segunda estará en los núcleos reticulares y la tercera en el lóbulo anterior del cerebelo del mismo lado, que es paleocerebelo. En conclusión, en esta imagen te coloco pues la inervación sectorial de todo el trigémino,
comenzando por el oftálmico, el B1, cómo toma toda la región frontal, toma el párpado superior, la córnea, la conjuntiva del ojo y la porción intermedia de toda la nariz, hasta la punta de la nariz, la porción media. Mientras que el B2, el maxilar, toma desde la región de la sien que decimos nosotros, la región temporal anterior, toma toda la mejilla, el párpado inferior, el ala de la nariz, las narinas, la porción lateral de la nariz, el, el surco nasolabial y el labio superior. El B3, el mandibular, tomó esta porción también temporal, digamos la mitad anterior de la región temporal completa, tomó la cara externa de la parte superior de la oreja donde está el hélix. Y vean esto, tomó parte de la región más etérica en el cachete, pero no inerva el mandibular, el ángulo, la piel del ángulo de la mandíbula. Eso pertenece al plexo cervical, es la única excepción. Y luego, bueno, inerva en verde, pues el labio inferior y el mentón. Así podemos concluir la inervación cutánea. En el lado izquierdo te he pintado el anagrama que vamos a hacer la cruz, que la llamamos la cruz de blanco de los pares craneales. Ya te pinté los motores en una horizontal y ahora te estoy pintando aquí en la vertical los mixtos, que son el 5, 7, 9 y 10. Vean como el 5, el trigémino, lo resumimos con tres colores. El rojo, que representa el EVE, y le estamos colocando como unos dientes para recordar que el EVE va para los músculos masticadores. En el lado izquierdo te coloco, bueno, en este caso el lado derecho de ustedes, en azul el componente del dolor de cabeza, y te lo represento con una carita feliz, el dolor de toda la cara, superficial y profunda, hasta las meninges. Y en morado te presento el último componente, el componente del tono muscular, el APGI, que es otra vez con dientes porque este va a regular la fuerza de la mordida que hace el macetero, el músculo sin duda más fuerte que tenemos.